y lo más rico y frondoso posible. Les cuento cómo nace esta actividad. Junto con Andrea Racetti, que veo que anda por ahí, desde APPG con la búsqueda de estrechar vínculos interinstitucionales, ¿no? Con este objetivo que nació en conjunto, empezamos a trabajar para realizar este tipo de intercambios que nos permita acercar a las instituciones que trabajan desde el psicoanálisis vincular. Si bien APPG y AUPCB tienen una larga relación y una larga amistad de hace muchos años, este año es un año muy especial para ambas instituciones, ¿no? APPG cumplió 70 años que desde Uruguay los acompañamos en junio y bueno, y ahora le toca a UPCB que cumple 30 años, es un poco más joven, que lo celebramos en septiembre con la jornada latinoamericana de psicoanálisis vincular, que después seguramente al finalizar Gabriela les contará y hará la presentación. Entonces, nos parecía que era importante en esta oportunidad, por los acontecimientos de ambas instituciones, hacer algo en conjunto y bueno, y esta actividad que viene en el sentido como actividad preparatoria de las jornadas de septiembre, toma uno de los ejes de la jornada, que es como historias de amor y sus demonios, y las colegas de APPG nos ofrecieron hacer el trabajo con una escena de la película de anatomía, ¿cómo es? Ya me De entreveré. una caída. Anatomía de una caída. Me sale, anatomía es el destino freudiano. Bueno, eh, bueno, y entonces vamos a organizarnos de esta manera. Yo primero que nada voy a presentar a las expositoras, que hubo un cambio de expositora porque Dolores Arobis no puede estar, y va a estar Sofía Villar, que para completar lo internacional, Sofía es de México, así que habemos una de cada país. Yo las voy a presentar, después vamos a mirar la escena de la película, después nuestras expositoras van a hacer sus observaciones y después abrimos al intercambio. La idea es justamente un pensar entre, un copensar, y hacemos énfasis a esa parte del intercambio que seguramente, por lo que nos estuvieron contando, nuestras colegas van a dar un montón de disparadores para que eso sea posible. Así que paso a presentarlas. Leila Ger, que es psicóloga, especialista en psicoanálisis vincular, miembro activo de la PPG y miembro de su comisión directiva actual, coordinadora académica y docente de la Diplomatura Superior en Vínculos de la PPG. Sofía Villar Cepeda, psicoterapeuta vincular, especialista en psicología clínica de orientación psicoanalítica, magíster en familia y pareja, miembro de la PPG y de la comisión directiva actual, colaboradora docente en la Diplomatura Superior en Vínculos. Soledad Próspero, psicoterapeuta vincular, miembro fundador de OPCB, docente de la especialización en parejas, coordinadora de grupos de intervención, docencia en hospital universitario. Bueno, esta es la presentación de nuestras colegas y compañeras, a las cuales desde ya les agradecemos por su trabajo y el ofrecimiento en relación a trabajar este tema. Y bueno, y ahora le damos la apertura a las escenas de la película. Para las que no lo vieron, bueno, van a ver las escenas, y para los que lo vimos poder recordarlo. En este momento se va a pausar la grabación. Este,
una escena intensa y muy jugosa que esperemos de para mucho intercambio. Arrancamos entonces con las exposiciones. Leila, ¿empezás tú? Dale, ¿eh? Bueno, perdón, estoy un poco difónica. Eh, ¿Cómo están? Es una escena interesante, ¿no? Les voy a proponer un recorrido que fue el que fui haciendo yo mientras veía la escena y cada vez que la veo se me ocurren como cosas distintas también, ¿no? Empiezo por el título, Anatomía de una caída. ¿Qué nos dice el título? ¿Anatomía de una pareja en caída? ¿Anatomía de la caída de una pareja? Es un film de 2023 dirigido por Justin Triet a partir de un guión que coescribió junto con Arthur Harari. Es un film ganador de varios premios, entre ellos el Oscar al mejor guión original en este año 2024. Este sugestivo título me hizo recordar un juego de mesa, Blef, en el que damos posibles definiciones a una palabra y por asociación me permití jugar con estos dos significantes. Diré el diccionario. Anatomía. Es una ciencia, una rama de la biología que estudia la estructura de los seres vivos, su forma, topografía, ubicación, disposición y relación entre sí, de los órganos que la componen. Intentemos transponer esto a lo que llamamos pareja. Ensayemos una definición. Dícese de la ciencia que estudia, una estructura que es la pareja. Me interrumpo, porque la perspectiva vincular supera el estructuralismo, incorporando el paradigma de la complejidad. Sigamos. Dices entonces de una ciencia que estudia el sistema pareja, es decir, la forma, topografía, ubicación, disposición y relación de los seres que la componen. Spinoza nos dirá, somos relaciones, modos de existencia relacionales que no son jerárquicos. Lo singular de cada existente es su esencia, que es su grado de potencia. A su vez, aquello que aumenta o disminuye la potencia es el afecto. Afectación, las pasiones como efecto del deseo, y ello se da en relación. Caída. ¿De qué? ¿De un cuerpo desde el alféizar de una ventana? ¿Del sentido de la existencia? ¿De un vínculo de pareja? Un vínculo de pareja se constituye basado en la elección mutua que se cristaliza en el efecto de encuentro y tiene como paradigma el enamoramiento. Es un momento en el que se borran los límites del propio cuerpo. Es una construcción conjunta producto del intercambio afectivo entre los miembros que compondrán ese vínculo, y que en el mejor de los casos se constituirá en un nuevo ámbito de producción de sentido. En relación a esta pareja, ¿podemos incluirla dentro de lo que Janine Pouget e Isidoro Berenstein llamaron pareja matrimonial? En 1988, ambos dijeron que este tipo de pareja estaba caracterizada por una cotidianeidad, un proyecto vital compartido, relaciones sexuales y una tendencia a la monogamia. A partir de los reproches que surgen en la discusión escenificada, podríamos pensar que sí habían logrado una construcción de este tipo. Dos organizadores inconscientes del vínculo de pareja son el pacto de negativo y el contrato narcisista. El primero permite dejar afuera aquello que amenazaría con romper el vínculo, eso del otro no compartido y que permite tanto a su alteridad como a su ajenidad. En un pacto que sostiene el vínculo, un pacto no enunciado, y que si se enuncia, entonces rompe el equilibrio logrado. Aquí, los protagonistas de esta pareja nos permiten ver la caída de ese pacto, cómo fundar y refundar el vínculo, ya que no es de una vez y para siempre. Para ello, los sujetos de la pareja deben poder construir nuevas inscripciones fundantes. El segundo organizador tiene que ver con el sentido de pertenencia que cada uno del vínculo necesita tener. Aquí, Sandra y Samuel nos permiten ver la caída de ese contrato y la emergencia de sus individualidades. El accidente del hijo es un acontecimiento que cambia las reglas establecidas hasta ese momento. ¿Pueden como pareja crear nuevos recursos subjetivos
que les permita a su vez construir una novedad radical en lo conjunto? Pienso que no han podido, que ha habido un repliegue narcisístico que ha impedido el reencuentro y el armado de una nueva trama, de un nuevo relato compartido. El proyecto compartido cae. A este acontecimiento no lo sigue, en el decir de Silvia Gomel, una mutualidad invistiente. El encuentro con el otro del vínculo implica la presentación de lo semejante, lo diferente y lo ajeno. La construcción conjunta necesita del anudamiento de las tres dimensiones, porque sin ilusión de semejanza y reconocimiento del otro como diferente y ajeno, no sería posible construir entramados. ¿Cuál es la semejanza que muestra esta escena? Sandra y Samuel son escritores y quizás han compartido una ilusión de complementariedad necesaria para velar el punto de imposible de este lazo. Entonces, cabe la pregunta por el reconocimiento de las diferencias. ¿Pueden reconocerse diferentes y no meros objetos de sus representaciones? La escena nos pone en presencia de algo que se escaparía dentro del ámbito de una terapia individual. Y es aquí donde radica la novedad del dispositivo multipersonal. ¿De qué modo podría haber intervenido un psicoanalista vincular si esta escena se hubiera suscitado dentro del consultorio? Vemos una danza que va de la lógica del uno a la lógica del dos y viceversa, y que solo puede evidenciarse a partir del efecto de presencia. Por su parte, lo ajeno no puede representarse y produce opacidad. Es enigmático y necesita ser velado a través del recubrimiento narcisista. Sin embargo, aquí algo se rompió. Podemos pensar en un desanudamiento de estas dimensiones, emergiendo así la imposibilidad vincular y dejándolos irremediablemente solos. Dos ajenidades sin ropaje. ¿Ya no hay un nosotros? Nuestros personajes deben lidiar y navegar aguas turbulentas para soportar el sufrimiento inherente al vínculo, sufrimiento que los afecta e interpela con intensidades diferentes. Somos relaciones. El concepto de zócalo inconsciente nos dice que es una estructura profunda reguladora de la pareja, lo que subyace a todas las formas de interacción que podemos observar. Es un modelo relacional latente sostenido por acuerdos y pactos inconscientes, que provee un código de sentidos implícitos, en el que se establece el conjunto de leyes que regulará lo permitido y lo prohibido para estas dos personas. A manera de síntesis y que a diferencia de los códigos y se diferencia de los códigos individuales. Es una estructura relacional estable, aunque no inmutable, que organiza la relación en sus distintas modalidades de intercambio, sexual, económico y comunicacional. Agrego, también temporal. En escena vemos que esa estructura relacional que pudieron construir mutó, generando una inestabilidad que provoca la caída. Mutación que al no admitir integración de registros, imaginario como semejante, simbólico como diferente y real como ajeno, obtura una nueva construcción compartida. ¿Qué desata la violencia? Una respuesta posible está dada por la imposibilidad de esta pareja, en este momento de su relación, de sostener su equilibrio narcisista. Lo ajeno de ella, y a su vez incontrolable para él, se le vuelve intolerable, incrementándose su desazón. Se desata así la violencia en la búsqueda por anular la alteridad disruptiva, borramiento del otro vivido como amenazante, intrusivo u obstaculizador y al que hay que acallar. A su vez, ella no hace lo mismo con su silencio, con su intento de virar la conversación hacia otro lado. Ninguno responde sumisamente, y por lo tanto quedan truncas sus intenciones de anularse mutuamente por medio de su agresión. Samuel, incompleto, herido y alienado, encuentra como única salida su propia muerte, intencional o accidental. En los espacios de pareja, las preguntas sobre quién tiene la culpa y quién tiene la razón son muy frecuentes,
y buscan en el analista un juez que lo determine. En la película, el problema queda resuelto en el campo jurídico. Ella no es culpable. ¿Cómo sería en el campo de la clínica? Gómez nos diría, como analistas, somos convocados a abrir la posibilidad de otro tipo de relación, allí donde la violencia con su fuerza disruptiva irrumpió. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leila. ¿Seguís tú, Sofía, te parece? Sí, buen día para todos. Yo voy a empezar haciendo mención a que Anatomía de una caída es un tráiler psicológico dirigido por Justin Triet, quien a través de una producción cinematográfica nos lleva a sumergirnos en las complejidades de los sufrimientos humanos, en los terrenos oscuros, inquietantes y difusos de los vínculos y los efectos que conlleva la caída de un vínculo de pareja. El fragmento del film que acabamos de observar, aunque pareciera enfocarse en indagar sobre las causas detrás de la misteriosa caída de Samuel, da un giro en el desarrollo del proceso judicial, situando a la pareja en el centro de las miradas y cuestionamientos. Entonces la anatomía no es solo de una caída, también es la anatomía de una pareja. El film nos lleva a escudriñar, a indagar, a descubrir cómo funcionan cada una de sus partes, para entender qué de la relación entre ellas las lleva a estallar, fragmentarse o quizás descomponerse. Si bien esta presentación que hoy traigo no se trata de un estudio anatómico de la pareja, sí plantearé algunas ideas que surgieron a modo emergentes para pensar los vínculos de pareja. Voy a empezar con la escena del juicio, ¿no? Entonces, situémonos en esa escena del juicio. Observamos en un primer momento cómo en la sala del tribunal, bajo el formato de prueba, se revela al público asistente una grabación de la pareja. Y allí se presenta de manera explícita una escena que desnuda algo de su conflictiva. La escena entre Samuel y Sandra revela de manera cruda y sin adornos la complejidad y el caos que puede desencadenarse en una pareja. Expone lo difícil que resulta lidiar con la otredad, tolerar las diferencias, batallar con lo incomprensible del otro y confrontarse con lo monstruoso de lo propio. Las escenas hacen visibles esos terrenos inciertos donde las parejas se sienten perdidas y confundidas ante sus ajenidades. En la lucha por resistir estos desafíos de la vida y mantener el vínculo, los acuerdos que proporcionaban estabilidad ahora amenazan con desmoronarse. ¿Qué develan estos acuerdos insostenibles? En medio de las mutuas acusaciones y reproches, emergen aspectos que habían quedado silenciados, desconectados y negados. Las formas de pertenencia que antes daban la ilusión de un espacio compartido revelan la profunda angustia y el sufrimiento que cada uno había estado cargando en soledad. Gomel y Matus plantean que en la psicopatología vincular se presentan diferentes obstáculos en la construcción del sentimiento de pertenencia en los sujetos del vínculo, ya sea por déficit o por exceso. Entre los obstáculos por déficit encontramos aquellas situaciones vinculares en que aparecen el desinvestimiento o el vacío. Sandra y Samuel intentaron mantener a flote a su familia, pero como pareja comenzaron a desmoronarse bajo el peso de los duelos no resueltos. La migración, el accidente del hijo, la crianza de un hijo con discapacidad visual y la inevitable reorganización de la dinámica familiar trajeron consigo profundas renuncias y reacomodaciones que obligaron a replantear sus proyectos personales y vinculares. Estas y otras tensiones más añadieron eslabones a una cadena de malestares y sufrimientos psíquicos que dejaron vacíos sin significación, vacíos que al parecer no encontraron posibilidades para ser elaborados y transformados como potencia creadora dentro del vínculo. Hay otro emergente que me parece importante resaltar que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, con relación a este tema, la trama de la película está construida de tal manera que invita al espectador a que se convierta en un investigador activo de la escena. Justine Triet, la directora, logra convocarnos al juego de implicarnos en la trama de esta historia.
Las escenas inconclusas, las piezas incompletas, las distintas versiones de los personajes nos propone el juego de rellenar los vacíos o las inconsistencias con la propia subjetividad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué mentira hay en la verdad? ¿Qué verdad se oculta detrás de la mentira? Así como la película nos mantiene en tensión y nos deja con numerosas preguntas sin respuestas sobre la culpabilidad o inocencia de Sandra, en el trabajo clínico también nos encontramos que los sujetos del vínculo también están atravesados por ambigüedades y contradicciones, donde la verdad resulta evasiva, escurridiza e imposible de alcanzar. Sandra y Samuel representan una escena común de las parejas que no logran entenderse. Cada quien construye una realidad de los hechos y se la presenta al otro para defender su incuestionable verdad. En el trabajo analítico con parejas, este tipo de escenas donde alguno de sus integrantes se enfoca en señalar quién es culpable o quizás insiste en explicar cómo sucedieron las cosas para afirmar que la versión narrada es la verdad absoluta, son ejemplos de los malentendidos que suelen circular en las relaciones. El malentendido es estructural en los vínculos y sus efectos son fuente innegable de malestares vinculares. Alexandra Cohan, en un texto sobre el elogio del malentendido, plantea que lo que Freud vino a descubrir es que hay un hiato imposible de cerrar entre lo que queremos decir y lo que decimos. Y ese espacio no pasa solo por el hecho de que, por ejemplo, puede producirse algún lapsus, sino por el hecho de que lo que decimos solo puede saberse una vez que el otro nos escucha. No hay manera de que no haya malentendido en cuanto nos ponemos a hablar, porque el lenguaje del que estamos hechos no es un código fijo, estable, sino una zona de ambigüedades. ¿Qué tan dispuestos estaban Sandra y Samuel a alojar las ambigüedades? ¿Se permitían darle espacio a otras realidades que los corrieran de la propia razón? Janine Puyet, en su artículo Cada vez nos conocemos menos, invita a cuestionar las certezas que configuramos en verdades sobre quién es el otro. Estar en un vínculo es entrar en una aventura riesgosa donde no sabremos cómo será el viaje. La principal garantía es la de enfrentarnos con lo desconocido y lidiar con la incertidumbre. Para Puget, uno de los riesgos inherentes a ser sujetos relacionados es que relacionarse es un trabajo permanente e ineludible que produce cada vez más desconocimiento del otro y de sí mismo. Sobre la rotación. ¿Cómo? Bueno, hay otro aspecto que con este ya quiero finalizar y habla sobre la reciprocidad en la pareja. Si ustedes se dan cuenta en la escena, hay un fragmento donde Sandra y Samuel hacen ilusión a este tema de la reciprocidad. Voy a leerles este breve fragmento para luego desarrollar la idea. Dice Samuel, estoy diciendo que solo tal vez las cosas están un poco fuera de balance entre nosotros y quiero que trates de verlo. ¿Por qué es tan difícil de hablarlo? A lo que Sandra le responde, no creo en la idea de reciprocidad en la pareja. Me parece ingenuo y en verdad deprimente. Y creo que discutirlo es una pérdida de tiempo. ¿A qué idea de reciprocidad se refiere Sandra? ¿Cuál es la idea de balance que plantea Samuel? En la escena Samuel expresa su inconformidad con el tiempo y los deberes del hogar que él ha venido asumiendo. Asimismo esboza algunas ideas relacionadas con la desigualdad en la repartición de funciones. Hace alusión a significantes como el desequilibrio y el desbalance. ¿Estará lo balanceado ajustado al orden de lo igual? Buscar la simetría o que los dos den lo mismo será un modo de desconocer la alteridad. La trampa del siempre igual, del reaseguramiento de los acuerdos establecidos para seguir funcionando, evita ser espacio a la novedad y al trabajo de descoloque que conlleva ir siendo con otro. En las relaciones de pareja suele surgir la demanda de reciprocidad. ¿Se tratará acaso de una medida entre lo que se da y se recibe? ¿Qué dan? ¿Qué reciben? ¿Qué esperan recibir cuando dan? ¿Qué dan cuando reciben? Eva Illouz es una socióloga que ha explorado cómo la lógica del mercado influye en las relaciones amorosas. En su trabajo El consumo de la utopía romántica, sugiere que el amor, como muchas otras áreas de la vida, ha sido mercantilizado. Desde esta perspectiva plantea cómo las relaciones amorosas están cada vez más influenciadas por los conceptos de valor,
de valor de mercado, de intercambio y de consumo. Las parejas tienden a evaluar a sus parejas de manera similar a como evaluarían un producto, considerando qué valor obtendrán, calculando qué ganancias representa estar con el otro, midiendo qué pérdidas o riesgos le sugiere estar en una relación. En la misma línea, Alejandra Cohan, en el libro Y sin embargo el amor, hace un análisis sobre cómo el amor ha sido afectado en sus prácticas a través de modalidades que buscan asegurar o garantizar cómo debe darse el amor bajo este paradigma mercantilista. En la actualidad se pretende anular la sorpresa, la contingencia, el acontecimiento mismo. En definitiva, lo que ese paradigma mercantilista hace es evitar los desencuentros amorosos y tratar el amor como una mercancía más en nombre del bien. Esta lógica del cálculo desvirtúa el vínculo amoroso, promoviendo equivalencias o medidas que se centran en la demanda individual, donde el otro queda desalojado. Además, cierran la posibilidad de que el vínculo es entre dos, sea ese espacio de apertura y de transformación que da lugar a las diferencias para que cada quien pueda darse y ser desde su otredad. Esta premisa me lleva a pensar en el concepto de hospitalidad de Derrida, en el cual recibir al otro plantea esas tensiones y contradicciones de acoger incondicionalmente al otro y a la vez plantearle algunas restricciones o condiciones. Si pensamos en el vínculo de Samuel y Sandra, ¿qué lugar le daban al otro? ¿Podían hospedar al otro como otro? ¿Qué condiciones se imponían? ¿Cómo respondían a lo disruptivo del otro? ¿Se dejaban afectar? No atender al otro, no escucharlo, dejarlo por fuera con su necesidad, ignorarlo, imponerle que responda en función de las propias necesidades y semejanzas, ¿no sería acaso otro modo de desotrar, de no darle lugar? Hospedar al otro propone el riesgo de incomodarnos, de abrir espacio y permitir que algo de la visita de ese otro nos altere, nos sacuda en nuestra subjetividad. Es también una propuesta que nos invita a movernos con lo desconocido, a salir de las propias murallas o trampas del narcisismo. Es una invitación a salirnos de nosotros mismos. Para finalizar, voy a mencionar brevemente una conceptualización que desarrolla Darío Sanradberg en su libro El amor es imposible, acerca de la hospitalidad y la ética del desierto. Darío dice que en el desierto no hay casas, es decir, que no hay lugares fijos o preestablecidos. Hay tiendas y las tiendas se van armando y desarmando en función del camino que se va recorriendo. La ética en este contexto no se basa en reglas preexistentes, sino en la creación de nuevos significados en medio de la incertidumbre. Es una invitación a asumir la incertidumbre y a encontrarse con el otro sin expectativas predeterminadas. Esta metáfora quizás nos sirva para interrogar sobre la ética del desierto y la hospitalidad de nuestros vínculos. Nos insta a movernos, a desplazarnos y permitirnos la experiencia de hospedar incluso lo más extranjero y desconocido del otro y de sí mismo. Parafraseando a Puget, se trata de arrojarnos a la apuesta de ser inquilinos temporales y adoptar el concepto de errancia. Habitar lugares sin que ello implique un compromiso eterno o un para siempre. Voy a leer un poema de Antonio Machado que dice: caminante no hay camino. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Bueno, muchas gracias, Sofía, y con ese final poético que Serrat musicalizó y todos recordamos con algo tan lindo. Bueno, Soledad, no te veo por dónde estás, pero allá. Dale, anda arrancando nomás, gracias. Bueno, muy lindo, ¿eh? Me gustó esto de la ética del desierto, precioso. Bueno, lo que pensaba mientras las escuchaba con toda esa riqueza teórica, lo mío está más bajado como si hubiera escuchado una sesión vincular. Lo que pensaba mientras las escuchaba es si hubiéramos dicho cosas muy diferentes
Si la misma pareja que lo hubiera escuchado nosotras tres hubiéramos agarrado por caminos diferentes, similares pero diferentes. Eh, lo que traté de traer más que nada preguntas, seguí un hilo transferencial Está ahí que arriba. provocó en mí, así que no es muy coherente. Seguí un hilo transferencial cuando vi la película, la vi entera bueno, la había visto antes y ahora vimos la escena, esa que íbamos a trabajar, pero en realidad fui como siguiendo mis transferencias y mis asociaciones. En general empecé por poner algo así como, nos trae cuestiones de género, de pertenencias, de idiosincrasias diferentes, de acontecimientos, historización, amor, violencia y estados de irritación. Conceptos que mencionaré en un breve recorrido teórico que nos invita al intercambio. Para comenzar, me gustaría compartir algunas impresiones transferenciales y asociaciones sobre la escena. La importancia del idioma materno me llamó la atención en el recorrido de toda la película, como la necesidad de hablar en el propio idioma para poder transmitir los afectos. Ella pidió varias veces hablar en su idioma natal, el alemán, para poder transmitir mejor lo que quería transmitir. La verdad que me hizo cuestión el tema de, en realidad, si sigo la idea, me hizo cuestión el tema de cómo a través de las tecnologías, en general, los pacientes que viven, que ahora son muchos los jóvenes que viven en otras partes del mundo, cómo elegir un terapeuta que sea de su propio país parece ser algo importante, porque de hecho la gente lo hace ahora. Vívalo, yo tengo pacientes que están viviendo y que no los conocía acá. Me llamaron viviendo en Boston, viviendo en Holanda. Me parece que el tema del idioma y la expresión de las emociones más profundas es realmente importante. Bueno, lo dejo para discutir. Eh, Espérate que me perdí. Tiene que ver con ¿cuál será el trabajo psíquico a realizar con esto del idioma también, ¿no? Tiene que ver con la diferencia, con lo ajeno del otro, con la semejanza. Le digo lo de la semejanza porque intentaron, creo que, proponer un idioma en común para hablar dentro de la casa el inglés, pero creo que fue más desde el lado de tener algo idéntico y fracasó. Pero es interesante como tal vez fue intentó hacer una propuesta novedosa que no funcionó. La historización es otro de los puntos que a mí me importó en esto del el juicio, lo tomé como una sesión psicoanalítica de pareja porque me parece tan profundo todo lo que sucedió en el juicio y en ese relato histórico que hace. La historización como proceso de construcción y cómo en definitiva la historia se arma tomando decisiones en base a lo que creemos. En un diálogo de la película se expresa la muchacha que cuida al niño para que la madre no le influya en sus decisiones. Le dice, el niño le pregunta qué es lo que tiene que hacer, cómo se acerca a la verdad. Y ella le dice, tienes que decidir qué creer. No se trata de la verdad, tienes que decidir en qué creer. Bueno, ahí me acordé de un artículo de Van Foster que, entre otras cosas, dice que el planteo que hace es que hay que creer para ver. Con respecto sigo con lo transferencial, la escena realmente me generó perplejidad. Coincido con el jurado, con las caras del jurado y de la jueza cuando terminan de escuchar eso, que es bastante ominoso. El hecho de estar en una escena violenta y cierto descoloque también sentí frente a cómo se grabó, cómo es que alguien graba esa intimidad. La costumbre de este hombre escritor de grabar escenas de la vida cotidiana, pero me resultó tan violento. eh, Será porque soy de otra época también, ¿no? Bueno, está yo sé que está muy atravesado por el mundo de hoy, las redes, toda la gente que expresa sus sentimientos como si fueran un diario público.
está el borramiento de lo privado y a la vez ¿cuál es la parte de violentar al otro en su territorio? Esto de grabar sin permiso, ¿no? Con respecto a las aproximaciones teóricas, me pareció que parte de lo que escuché en este fragmento de película era 1 más 1 no arman 2. 1 más 1 puede ser una relación, pero no es lo mismo que poder visualizar un punto de partida de dos, que capten lo que sucede, lo que han generado entre los dos. Que el tercero en lo vincular sería lo segundo, ¿no? El tercero en lo vincular sería lo segundo, nosotros y lo otro o los otros. Cada uno argumenta y seguro que algo de razón tienen. Yo escuchaba sus argumentos y me parecían que cada uno tenía sus razones, pero era desde cada uno. No se preguntan qué les pasó a ellos como padres o pareja, por ejemplo, con la pérdida de visión de su hijo y qué van a hacer con eso. Plantean la culpa, plantean la visión personal de cada uno, de cómo le afectó al otro, pero no plantean qué van a hacer con eso ni cómo van a criar a ese hijo, si lo van a llevar todos los días a la escuela, cómo lo pueden resolver, si van a decirle a Mónica, no le van a decir a Mónica. Yo lo comento así porque lo estoy pensando cómo lo hablaría si fuera una sesión vincular. No se pregunta qué les pasó a ellos, bueno. Lo que plantean son reproches y culpas. El accidente se introduce como lo ajeno, imposible de representar. En el enamoramiento con sus vivencias del ser el uno para el otro, donde se juega lo idéntico, en esta pareja tuvo mucho peso porque además que se juegan esas cosas del amor, también estaban en los mismos estudios en Inglaterra, ¿no? Ambos son escritores, ambos son novelistas. Pareciera que pudieron transitar, que no pudieron transitar hacia las diferencias y mucho menos hacia un lugar, hacerle un lugar a la ajenidad. Les ha costado el pasaje de pareja a familia también. Siento que parte de los reproches que hablan es de cómo se hacen cargo de este hijo y que hay que renunciar a algo mientras crece, ¿no? Parece haber un telón de fondo de vivencias arcaicas, pensamiento binario de lo uno, yo o el otro, no con el otro, con la concomitante constelación afectiva del temor a dejar de ser. Por ende, su lucha va a ser entre vivencias, entre la vida y la muerte. Armar un nosotros parece ser una dificultad desde el vamos. Es tu país, es mi país. El intento de hablar inglés parece haber sido una respuesta novedosa, pero fracasó. No, eso ya lo dije, está repetido. También observé que hay un choque de modelos de pareja, porque por momentos él reclama las cosas que hace 30 años, o más, capaz, yo qué sé, que reclamábamos antes las mujeres, quiero tiempo para mí. Él habla desde los modelos actuales, los modelos siguen siendo simultáneos. Por más que en la época se piense de una manera, parecen también los otros modelos se ponen en juego y no importa el género, eso circula. Bueno, sigo un salpicón de aves, ¿es esto? La semejanza es necesaria en el enamoramiento, pero en algún momento irrumpen las diferencias y la ajenidad. Ellos no lo han podido transitar vitalmente, lo viven como saqueos y catástrofes. En un momento ella parece captar la vincularidad. No es lo que tú haces ni lo que yo hago. La frustración está ahí circulando entre nosotros. Bueno, otra cosa que asocié directamente fue el capítulo de Berenstein de estados de irritación, que siempre me pareció muy rico conceptualmente para trabajar con parejas. Y bueno, y releí un poco el artículo y saqué algunos conceptos que los voy a transmitir. No son míos, son de Berenstein. Al decir de Berenstein, dado que no se puede estar unidos, tendrán que vincularse. Me parece que esa propuesta es un arranque interesante.
Estar unidos o vinculados son dos formas diferentes de estar. Creo que la identidad y el ser, en donde ellos tienen un anclaje bastante fuerte, esta pareja, en las vivencias del ser, tiene más que ver con lo uno y no con el dos. El dos tiene que ver más con el estar con otro de diferentes formas, vinculados o unidos. A veces la irritación tiene la pancarta de la conquista de los derechos individuales supuestamente perdidos en la vincularidad. Para pensar en el descentramiento de lo uno y dar lugar al dos, al entre dos, si se postula que el sujeto deviene tal en situación de vínculo, derivado del contacto con la presencia de alguien significativo, ha de hablarse de un entre nosotros. El sujeto ha de apropiarse de algo del otro y también ha de estar en contacto con aquello de lo que irremisiblemente no podrá incorporar de ese otro a pesar de su deseo. Frecuentemente se superponen y el sujeto supone ser uno solo, pero esa creencia no puede sostenerse y es fuente de sufrimiento. El otro puede ser investido con representaciones, es una manera de conocerlo, ya que remite a lo presentado en un tiempo pasado, pero una parte del otro siempre persistente no se recubre con representaciones, resulta incognoscible, por lo cual el sujeto tiene ante sí como camino tolerarlo sin representaciones, es decir, aceptarlo como presentando algo siempre ajeno del otro. Es un trabajo permanente darle cabida, hacerle un lugar. Esto puede mantenerse si el otro hace lo propio. También tengo la obligación, acá está lo de Derrida y de muchos otros autores, también tengo la obligación de aceptar su presencia y el don que me ofrece, así como ha de aceptar el mío, y en esto consistiría la inclusión de la ajenidad. Estado de irritación es la exteriorización de un fuerte sentimiento de... Perdón, me dijeron, ¿se escucha? ¿No? Me parece que alguien tenía abierto el micrófono, seguí Ah, nomás. estado de irritación es la exteriorización de un fuerte sentimiento de intolerancia. Ana, tenés abierto el micrófono, Ana, por favor, silencialo. Perdón, porque pensé que me hablaban a mí. No, 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 No estoy mirando la pantalla. Estado de irritación es la exteriorización de un fuerte sentimiento de intolerancia a lo proveniente del otro, lo no coincidente con el sujeto. Estado de irritación que se desencadena, se desencadena por la vivencia de alteridad. La intolerancia de quedar afuera lleva a ese sentimiento violatorio de penetrar con violencia, de no pedir autorización para entrar en el territorio emocional del otro, a veces con gritos, con insultos, y en esta escena con golpes. La diferencia, además de ser aceptada, deberá de ser trabajada a los fines de producir, y eso es lo que se asemeja a crear vida. Lo que molesta es que el otro es otro y tiene lo que aparentemente no debiera: presencia, otredad, ajenidad, es decir, singularidad. El malestar, la irritación, el reproche, el odio, son orientados hacia el otro de la relación desde la intolerancia a lo incierto de la ajenidad, puesto en evidencia en el trabajo de lo vincular que produce lo novedoso, en lo cual no puede menos que intervenir los dos desde el dos. Fin. Bueno, muchas gracias, Soledad. Bueno, muy rico el trabajo de las tres, así que ahora es tiempo de escuchar las resonancias en cada uno, lo que bueno, quieren compartir de lo que vinieron escuchando. Les agradecemos que vayan levantando la manito para organizarnos, pero bueno, o misma si ustedes quieren intercambiar entre ustedes tres también. Bueno, Graciela, si que querías hablar, desmuteate, Graciela.
Tenés el micrófono apagado. Ahora sí. Ah, bueno, perdón. Tú sabes que a mí me suscitaron muchas de las cosas que ya han mencionado, pero creo que hay algo que no sé si lo podemos captar de el ser extranjero, el estar viviendo en otro país, con otra cultura. Me parece que ella tenía una cosa de una tristeza, de una situación como de nostalgia de haberse tenido que ir allí en un lugar descampado, cuando de repente me parece a mí que en el fondo, es decir, lo otro, el otro, lo ajeno del otro se vuelve como siniestro. No sé si hay algo como que genera un malestar que me parece que fue algo de lo que pasó. No sé si llegaron a los golpes, quién fue, si ella lo empujó, si él se tiró del balcón para abajo, no sé. Pero se me ocurre a mí que dos personas con culturas muy distintas, aunque se habían conocido y parecía que los dos escritores y todo, parecía que eran iguales, ¿no? Esas semejanzas se volvieron como rivalidades entre ellos, a ver a quién le iba bien y quién estaba rindiendo menos. Entonces me parece como que la cultura lo que imprime en el convivir en la pareja es muy fuerte, ¿no? Es decir, culturas diferentes para armar un proyecto común, porque ese hijo, además, con esa dificultad en la vista, que, ¿qué habrá generado entre ellos? Porque muchas veces cuando hay un niño con una discapacidad o lo que sea, es como que se generan, bueno, tú que no lo atendés o que sí, que no, que los reproches se acentuaron, pero en realidad son como dos extraños en la convivencia. Y me parece a mí que hay una cuota de depresión, de sufrimiento, porque están los dos sufriendo mucho, ¿no? Pero uno reprocha al otro, en vez de encontrar que fue porque algo lo llevó a, a- a reunirse y él a ofrecer ese lugar de su casa, de su patria, ¿no? Me parece que hay algo muy profundo en el ser extranjeros, uno del otro. El tener que buscar un idioma en común, porque en realidad eh, el lenguaje es algo que se transmite y que no es lo mismo transmitirlo en otro idioma. Me parece a mí, esas dos cosas me quedaron y que ella lo distanciaba, decir, bueno, cómo ella no estaba dispuesta a transar en nada de lo que él como que le imponía uno al otro su cultura, ¿no? Bueno, gracias, Graciela. Está Ricardo y después está Andrea. Bueno, muchas gracias por los aportes. Quiero decir que yo no vi la película y fui, digamos, se me fue armando un rompecabezas con las intervenciones de ustedes porque desbordaron, por así decirlo, la escena que presentaron, entonces fui descubriendo aspectos que me fue bastante traumático, te voy a decir, esa escena, esa pelea increyendo que empezó como reproche y terminó de un modo, diríamos, casi catastrófico, ¿no? A mí me evoca lo siguiente, esta viñeta, digamos, ¿no?
Eh, Pienso que una cosa que en los primeros tiempos trabajábamos es que desde el punto de vista del viejo Levi Strauss, digamos, en el armado de una pareja hay una operatoria de salidas de las familias de origen y que eso implica exogamia. Pero en algún lado, Levi Strauss decía que un poco de endogamia hace falta en la exogamia. Es decir, no es lo mismo casarse, qué sé yo, un cordobés, digámoslo así, un porteño con una uruguaya o al revés, que por ejemplo, no sé, un argentino con alguien de Kenia. O sea, hay un trabajo de la diferencia, un desafío mucho más grande, desde los idiomas, los colores, las costumbres, las comidas. Y una manera que voy escuchando en las transformaciones de los vínculos que se va caracterizando en el malestar en la cultura hoy es la ilusión de lo ilimitado. O sea, la ilusión que se produce desde este último tiempo del capitalismo de que no hay límites. Entonces, te conozco en un posgrado en Inglaterra, vos sos alemana, yo soy francés, vayamos para adelante, ¿no? ¿Y hasta dónde se puede ir para adelante? Porque yo trabajo también con muchos argentinos que andan viviendo por el mundo y para decir algo muy íntimo o para decir una puteada, no es lo mismo fuck you que otra cosa, digamos. Quiero decir, hay algo del tono, del ritmo, que es todo un trabajo, ya es un desafío, este desafío de hablar en inglés como espacio común. Tal vez lo podrían lograr, pero implica un acto de generosidad, esto del dos, muy grande, ¿no? A eso agreguémosle que tienen un hijo con discapacidad visual. Un chico que nace así lo confronta a uno con lo ajeno de entrada. O sea, todo lo que es lo especular en el primer tiempo de un chico, ya, Ricardo, sí. no nació así, que tuvo un accidente. Por Ah, eso, bueno, tuvo ese un dato no. accidente, por eso, viste que en un momento hablan del accidente, Bueno, me parece tanto es así que importante. yo pensaba, el pibe murió, no murió. Bueno, está bien, ahora voy componiendo la escena. Entonces, pero me quería detener en esto, ¿no? El pibe, Ricardo, el pibe está escuchando todo, se lo ve ahí en un momento con la cabeza agacha. Es Ese 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 el es el chiquilín, hijo. Claro, sí. y ahí voy al tema que traía Soledad de lo que ella dice, lo siniestro. Alguno de nosotros trabajó el tema del obsceno, que también es propio de esta época y de lo ilimitado, ¿no? Es decir, por ahí, por nuestro propio disco duro, nos genera una situación de mucha incomodidad ver eso, ¿no? Pero ahí hay una exposición brutal, ¿no? Eh, en fin, eso. Ese es mi pequeño aporte. Les quiero decir que en un ratito voy a tener que retirarme. Pido disculpas, pero bueno, me gustaría seguir escuchando. Andrea, y después Alicia. Ahí va. Bueno, primero agradecer las exposiciones, me encantaron las tres. Eh, y también coincido en esto de lo importante que es en este recorte, en esta viñeta, esta película, el tema de lo extranjero, ¿no? Y me venía el concepto del intruso, el texto del intruso de Nancy, de lo que puede ser asimilable y lo que no, ¿no? Y hay un punto donde hay cosas que no son asimilables, justamente porque tienen que ver con algo de la otredad. Y en este caso, pareciera, hay una frase que me llamó la atención, que es esto de estar en la cancha del otro, ¿no? Como un reclamo de estar en la cancha del otro. Se me arma algo del el territorio, ¿no? De cuál es el territorio. O cómo pensar, ¿no? Posibles líneas de desterritorialización, ¿no? Para, para ir transitando tal vez otros espacios que evidentemente, bueno, fue parte de lo que lo llevó a esta crisis tan fuerte, ¿no? Porque es un reclamo cruzado ahí. Hablamos la lengua que vos querés, que en realidad es la lengua que ella supone que es la única posible de compartir. Deberían hablar la lengua del país de residencia. Yo también trabajo con
con parejas que viven afuera y que son de distintas nacionalidades y muchas veces se habla la lengua del lugar de residencia, ¿no? Que es lo que él le reclama de alguna manera. Viven en el lugar, en el país de él, ¿no? Digamos, es cruzado esto, yo creo que ahí hay como de los dos lados. Pero hay un punto donde no es posible asimilar lo extranjero. O sea, no se puede asimilar todo, no se puede llegar a un acuerdo. Me parece que es un poco, como lo decía Ricardo, algo del orden de la ilusión, que uno bueno, se va a vivir y que todo entonces podemos amalgamar estas dos culturas. Y yo creo que acá estalla de una manera muy brutal, ¿no? Esto que decías vos, Sofía, no sé por dónde estás, que me gustó mucho lo del el tema de la hospitalidad y la ética del desierto, ¿no? Eh, y acá me parece que se pone de manifiesto esto, ¿no? ¿Qué tienda pueden armar? ¿Cómo pueden ir deviniendo como pareja cuando están en la cancha del otro? Parece que están como en la casa del otro, uno podría decir, ¿no? A diferencia de la tienda. Y el concepto de inventario, que me parece genial como lo dicen, ¿no? Lo que es lo que le debe uno, lo que le debe el otro, lo que dice uno, cuánto tiempo invierte cada uno en esta pareja. Es muy rico. Yo creo como dice Leila, cada vez que uno la ve, se le van ocurriendo, ¿no? Se le van, y sobre todo cuando uno lo piensa con otros, se le van apareciendo otras posibilidades para pensarlo. Así que bueno, agradecer esto. Alicia. Hola, buenos días. La verdad que muy buenas las compañeras porque a mí me promovieron una cantidad de cosas y me quedé pensando, como decía Soledad, bueno, si uno escuchara esto si fuera una escena de la consulta. Em, ¿Saben qué me acordé? Esto de las grabaciones, de la función testimonial, porque esto, bueno, es un juicio y llevan la grabación que el tipo hace con X intencionalidad, el tipo produce esta grabación y después se lleva como prueba en el juicio. Me hizo pensar todas las veces que los pacientes, incluso las parejas, traen grabaciones eh, en una pretendida función testimonial de que mirá lo que me dijo, escuchá el mensaje, o él me grabó cuando estábamos discutiendo, e incluso me ha pasado un par de veces atendiendo parejas que uno de ellos graba explícita o secretamente. Dice, ahora te voy a grabar para que esto quede o yo me he encontrado diciendo, perdón, fulano, vos estás grabando, bueno, en todo caso lo tenemos que hablar, pedís permiso, si estamos de acuerdo, se graba, si no, no, pero grabar así con el disimuladamente, no. Digamos, todo esto epocal, porque tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, las modalidades que traía Sofía de este sistema en el cual el lugar del otro, del par, tiene un lugar también que tiene que ver con lo que produce y si produce sirve, si no produce no sirve. Esto de la imagen, de lo que se escucha, de que uno queda escuchando algo que no debería escuchar. Yo creo que nosotros no deberíamos escuchar algo que se grabó en otra escena, porque lo que importa es lo que ellos traen. Por eso es tan fuerte esta escena en la película, digamos, donde uno está como metido, ¿no? En esto que decía Ricardo, la opción, uno está metido en una escena tan íntima que hasta hablan de coger, produce un nivel de violencia donde no es posible pensar ninguna cosa, ¿no? Si esto fuera una sesión, habría que pararla porque uno no podría pensar con estas cuestiones. Pero me quedé prendida del lugar testimonial que tienen estas cosas de la imagen y de las grabaciones que todo el tiempo llegan a la consulta, tanto en pacientes individuales como en pareja, como en familia. Mira cómo tiene el cuarto, mira lo que me dijo, escuchá no sé qué. ¿Qué hace uno con eso, no? La verdad que
¿qué hace uno con ello? Yo creo que uno no debería escucharlo, pero a veces esto que aprendimos tanto como terapeutas vinculares, de que no se pueden eh, parar voluntariamente los sentidos y que uno huele, escucha y ve más allá de lo que querés oler, escuchar y ver. Digamos, a veces en las sesiones que son eh, tan invasivas, ¿no? De todos los sentidos que tenemos en juego ahí cuando estamos con lo multipersonal. Y lo otro que se fue desplegando tiene que ver con esto de lo extranjero y qué sé yo. Yo creo que ellos intentaron encontrar algo común en el idioma, digamos, como forma de no estar tan diferenciados, tan extranjeros el uno con el otro. Encontraron, es una trampa, ellos hablan de trampa también, encontrar algo común en el idioma. Y sin embargo, lo que los tiene indiscriminados, es la cuestión de la profesión. Ella le roba el argumento a él con lo que ella se hace exitosa en la escritura, y él le reclama esto, y ella le dice, ojalá me robes a mí la idea, más o menos, digamos, esto que no se pueden discriminar en esta permanente rivalidad cuasi fraterna, de que, ¿no? Vos sos más, yo soy menos, vos tenés más éxito, tu pueblo, tu gente, tu idioma, bueno, el esfuerzo que ellos trataron de hacer, pero que no pudo sostener toda esta modalidad indiscriminada que ellos ya traían, seguramente, bueno, los momentos más fundantes de la pareja, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, Liliana. Hola, buen día. Estuve un poquito en la presentación de los libros en la asociación, pero quería estar acá también con las amigas, colegas. Así que, bueno, me encantó lo que pude escuchar. No vi nada de la viñeta, pero sí estoy muy inspirada con todo lo que fueron, diciendo. Bueno, quiero contarles lo que pensé. Este, Parece que en la viñeta se habla de lenguas o de idiomas, ¿no? Diferentes que portan los protagonistas. Entonces, esto me lleva a pensar en la cuestión de la genidad, ¿no? Para pensarla desde dos pensamientos de escritores. Hay un escritor que dice, olvidar en una lengua y recordar en otra, ¿no? Lo dice en relación a algo sobre la escritura, pero lo pienso también en el sentido nuestro de que a la hora de evocar un recuerdo, siempre será otro, ¿no es cierto? Y que eso está en el campo también de lo ajeno para uno mismo, ¿no? Que podría ser siniestro, creo que Graciela mencionó algo de esto, ¿no? Otro autor, otro escritor, se pregunta en qué idioma se hizo el mundo cuando en la Biblia dicen hágase la luz. ¿Qué idioma era? No había idioma. El idioma se crea, es decir, la luz y el idioma se crean en conjunto. Nuevamente un campo donde no hay nada y está todo por crearse, ¿no? Bueno, un poco para pensar la genidad y pensar la categoría de verdad en esta época, que es tan difícil cuando no se puede dejar de oír o de ver, también decía una compañera, ¿no? Y qué es cómo rescatar a los sujetos de todo lo que en lo que estamos todos, inevitablemente, a veces confundidos o pareciera no pudiendo castrarnos permanentemente, ¿no? Y lo digo con un ejemplito de una pareja en la que yo atiendo, que son del exterior, y ella de pronto puede estar en bicicleta. Entonces en la sesión pone el celular y yo la tengo que seguir
él en la oficina y ella en la bicicleta. Y otra escena, porque es graciosa, en la que estamos en la pantalla, pero en su casa, ella está, él viene de una habitación de hacer dormir al nene, qué sé yo, se acuesta en la cama y yo veo en profundidad la cama y ella lo llama y le dice, ¿vas a venir? Y él, como está enojado con ella, no responde. Bueno, situaciones de la vida cotidiana, inéditas, raras, para seguir pensando, ¿no? Pero bueno, gracias, muy, muy interesante todo lo que van contando y pensando. Bueno, voy a leer dos mensajes, uno de Nelson que dice agradezco la actividad y los tan diferentes puntos de vista y aspectos que fueron detallando, muchas gracias. De Ricardo, muchas gracias, me tengo que retirar, un afectuoso saludo. Y aprovecho para hacer un comentario que me inspiró lo que trajiste tú, Sofía, en relación al tema de la reciprocidad, porque, bueno, a mí cuando ella dice que, que no cree en la reciprocidad, ¿no? Sonaba medio feo, ¿no? Decir, bueno, como una cuestión bastante agresiva. Pero cómo lo desarrollaste vos me hizo acordar a un concepto de Borsenaghi, creo que se dice así porque es un apellido compuesto, sobre el libro de cuentas que le habla él, y él es un terapeuta de pareja en donde habla del libro de cuentas en los vínculos, refiriéndose al debe y al haber, que nunca cierra, ¿no? En este contexto que vos decías de lo mercantil, digamos. Bueno, me parece que el concepto no puede graficarlo mejor. El debe y el haber siempre da saldo negativo en eso. Y después, lo otro que quería comentar es, bueno, a todos nos pasó que cuando vimos esta escena, decíamos, perfectamente puede ser una escena que se nos da en el consultorio, ¿no? Esperando que no lleguemos a la parte final, pero bueno, esa escalada de violencia, porque aparece primero ese encuentro con el vinito, todo un clima distinto, ¿no? Donde hasta se dicen te quiero, ¿no? Todo un clima como más afable, de diálogo, y bueno, terminan rompiendo vasos, platos, no me acuerdo qué era lo que, ¿no? Y bueno, y la pregunta que se nos hacía a todos, ¿por dónde empezar a intervenir, ¿no? Por la caída de los acuerdos, de los pactos a partir del acontecimiento, ¿no? Del accidente del hijo. Bueno, eso como para que me parece que es un poco lo que te planteaste vos, Leila, y bueno, y con lo que planteó Soledad en relación al tema del idioma, eso que bueno, ya lo estuvieron como trabajando, pero generalmente las personas cuando manejan más de un idioma y frente a una situación de intensidad emocional, les cuesta poder hablar en la otra lengua que no es la propia, ¿no? Entonces, digo, eso es algo que realmente para lo emocional y lo afectivo, la lengua materna hace diferencia. Bueno, no sé si quieren comentar algo las expositoras, antes nos queda un ratito. Está Silvia. Dale, Silvia. Está muteada, muteada. Silvia. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy, muy cortito lo que quiero agregar, porque si no sería repetir todo lo que ya han dicho. Solo que me quedé pensando, por esto que se decía de si esto pasara en el consultorio, todos los que trabajamos con parejas sabemos que hay escenas, que hay parejas que incluso llegan al consultorio y lo primero que dicen es que están bien, que tal como están bien, y a medida que empieza a pasar la sesión empieza a entrar una escalada
que es terrible, ¿no? ¿Qué pasó con eso de bien cuando llegaron? Y al poquito empieza... A mí me parece que si esto fuera en el consultorio, me parece que lo que nos pasa, o por lo menos lo que yo siempre veo cuando empieza una escalada muy fuerte, sobre todo en algunas parejas que suelen como desbordarse, es, por supuesto, no dejar que llegue al final, que es lo que pasó en la película, porque no era una sesión, por supuesto, ¿no? Pero tener ese momento donde uno los para y dice, bueno, no, no podemos, hay que frenar eso, esa escalada hay que frenarla justamente por el riesgo, no de una muerte concreta, pero sí de una situación de un sufrimiento tal de que después sea tan difícil volver, ¿no? Me parece que hay un momento donde uno dice, bueno, a ver, paremos acá y retomar desde otro lugar, cortar ese clima fuerte y tan terrible que ellos fueron creando, del cual no pudieron volver, porque estaban solos, porque no había ahí un tercero que haga algo con eso que a ellos les estaba pasando. Me parece que es una situación que en las parejas, en el consultorio, creo que es una de las más duras y difíciles, y tener como ese momento donde uno no espera y frena la escena, ¿no? Como un acto terapéutico, eso. Gracias por todo lo que fueron aportando, de verdad que fue todo fantástico, y la película es maravillosa Maravilloso. para seguir trabajándola. Gracias. Bueno, yo quería retomar algo que fueron diciendo, no revisar lo que ya se dijo, pero sí, algo en relación a esto que trajo Silvia ahora último me hizo acordar cuando uno toma técnicas proyectivas, ¿no? De lo más movilizante a lo menos movilizante para que el que se va del consultorio no le cueste tanto, ¿no? Ese irse de ahí tan movilizado. Me parece que la maniobra como terapeutas es importante pensarla y poder hacerla a tiempo, ¿no? Sobre todo en estas situaciones de escalada. Eh, eso por un lado. Y por el otro, pensaba que entre todas las cosas que fuimos conversando, cómo se van superponiendo, ¿no? Identificaciones, representaciones, eh, representación de familia, representación de pareja, ¿no? El género, esto que decía Soledad, que también aparece, estas cuestiones de género, ¿no? ¿Qué representación de hombre y de mujer tenemos? Que a algunos resulta que nos suena el discurso de él más similar al de la mujer de cuándo, la de ahora, la de antes. Estas cosas que se superponen me parece como interesantes tenerlas en cuenta permanentemente, ¿no? Esto del mercantilismo de las relaciones, pero al mismo tiempo ese mercantilismo o esta inmediatez o eh, esta necesidad de que todo sea perfecto, ¿no? Este ideal que hay ahora donde lo que frustra no sirve, hay que dejarlo de lado y entonces, pero también está lo otro, ¿no? Digo, pensaba eso, nada más, no sé, no hay una conclusión a dónde arribar con esto, pero sí a que hay una superposición permanente de representaciones, de lo actual y lo de antes, y eso se juega todo el tiempo y lo vemos dentro del consultorio. Sí, y lo actual también, retomando lo que decía Alicia, a mí me resonó lo mismo que tú dijiste, Alicia, en relación a la grabación, cuando los pacientes te dicen, te leo el mensaje que me mandó, te hago escuchar el audio, y yo creo que hay ahí como una búsqueda de verdad, ¿no? De una única verdad en donde en la película se muestra justamente en el juicio, Y ¿no? es la prueba, es la prueba. Es la prueba, ¿no? Y cómo... Y como si eso garantizara que Claro, lo que escuchó el que te lo hace escuchar es lo que es, ¿no? exacto. Digamos, como una garantía de. Y ahí me parece que esto que traía Sofi del hiato que se produce entre lo que queremos decir y lo que decimos, y que solo cuando está dicho aparece lo que significa, ¿no? Porque no es sin el otro eso que se significa de lo que decimos. A mí me Exacto. parece justamente que
lo brillante de la película, claro, yo la vi entera más de una vez, eh, es que frente al tema este de qué hacemos con la grabación, como si eso fuera un testimonio de la verdad, la intervención del niño que pregunta qué hace con toda esa información y la mujer que le dice, vos tenés que decidir en qué creer. A mí me parece que la clave está ahí. Que uno, a lo que preguntaba Alicia también, bueno, ¿qué hacemos si te muestro o no te muestro? Bueno, yo qué sé, si muestra o no muestra, no es algo. El tema es que uno tendrá que decidir si eso le vas a dar el valor de un testimonio como esta es así, o uno va a tener que tener siempre la libertad de decidir en qué creer. Que de eso se trata, porque es más que el juicio. Ahí, además, en un juicio donde uno se opone, a mí me pareció algo realmente una postura increíble, ¿no? Porque en un juicio donde uno supone que se va a juzgar la verdad y quién fue, la película termina y uno no sabe si ella lo mató o no lo mató. Que la dejen libre no quiere decir, uno puede creer lo que le parezca creer. Me parece que el concepto este de que uno decide en qué creer es una propuesta interesante para los vínculos y para el vínculo terapeuta-paciente, sea pareja o sea paciente individual. Uno siempre hay que tomar como hacerse cargo de que uno siempre está tomando una decisión cuando elige creer en esto o en aquello. Es creer en el inconsciente, creer en lo que... Siempre es un acto de creer. De fe. Raquel, Yo O no de fe quería decir, no, de creer. yo, No es lo yo iba a mismo. decir, yo iba a decir que cuando yo fui a ver la película, la compartimos con gente que no eran colegas, algunos sí, pero otros eran precisamente de la rama de la legalidad, de la justicia, abogados, fiscales, ¿no? Y una de las observaciones que surgió del grupo todo el tiempo era que no había pruebas de nada. Del punto de vista legal, nada tenía pruebas. No. Vos podés acusar lo que quieras, pero no había pruebas para que fundamentar nada de todo eso, ¿no? Inclusive al principio nos molestó, pero nadie tenía prueba de nada, ¿no? Y bueno, y yo creo que eso condice con lo que acabas de decir, ¿no, Soledad? No se trata de las pruebas, que eso da cuenta toda la parte psicoanalítica que estamos viendo, no da cuenta de las pruebas, y finalmente el que resuelve la situación, que me parece que es un final maravilloso de la película, que es el chico, que es lo que él siente internamente como lo que vale para él, ¿no? Me parece que se agrega la parte legal a todo esto que estábamos viendo recién. Nada más. Lindísima conversación. Yo no sé qué pasó en la película, pero en la vida, en la justicia se dice fallo judicial, fallo. Cuando un juez va a emitir un veredicto, dice el fallo, es decir, la palabra fallo incluye esto, ¿no? La posibilidad de que hay una creencia de que así sucedieron las cosas. Pero Sí. ¿dónde está la verdad, no? Mm. bueno, muchísimas gracias a las expositoras, a todos los que, a todas las que participaron. Bueno, esperemos contar con algunas de ustedes en nuestra actividad a fines de septiembre, que Gabriela ahora va a contar algo. Y bueno, nos estaremos viendo y seguiremos trabajando con esta propuesta que comenzó con Andrea Racetti de la profundización de los vínculos interinstitucionales. Gabriela, te doy para ti la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que las cosas que estuvo muy interesante todo el intercambio, creo que nos da un puntapié ideal para comentarles cómo vamos a trabajar en el encuentro, para quienes no estén al tanto. No sé, Virginia, si vas a compartir eso, dale. A ver, la actividad va a desarrollarse
el día 27, los días 27 y 28 de septiembre. Queremos, el tema es vincularidades en transformación, y estuvimos acá también hablando de las vincularidades de las transformaciones del contexto sociocultural actual, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué apostamos? Porque esto es lo que nos interesa sobre todo hablar. Apostamos a esto que se dio acá, por eso yo decía que era el puntapié ideal para seguir hablando, para presentar, digamos, lo que vamos a hacer. Queremos eso, intercambiar, debatir, discutir, escucharnos, compartir experiencias clínicas. Estamos apostando mucho también al diálogo con otras disciplinas. De hecho, va a haber de antropólogos, cineastas, dramaturgos, sociólogos, psicopedagogos. O sea, la idea es un poco justamente intercambiar con otros y de otras ramas también, de otros palos. En distintos formatos tenemos invitados extranjeros, gente de allí de Buenos Aires, de Perú, de Chile, de Brasil. O sea que también pensando en esto de los lenguajes y las lenguas, yo ahora recordaba una compañera, una colega brasilera que justamente va a hablar del trabajo, el trabajo con las... no me sale la palabra ahora, las familias multilingües, ¿no? Multilingües, perdón. Y bueno, vamos a estar teniendo simposios, simposios en relación a simposios interdisciplinares, en relación a las parejas, a las familias. También vamos a ver lo que es, cómo se trabaja en psicoterapia grupal en niños, ¿no? Lo que tiene un simposio sobre lo que es la crueldad, la corrupción, la ternura y el amor, el lazo social y las experiencias comunitarias. Bueno, otro punto que nos parece a nosotros muy importante tiene que ver con los dos desafíos y las tensiones que se generan en los equipos de trabajo. Lo que vamos a abordar son los trabajos de equipos de salud y los trabajos de equipos en la educación, perspectiva de género, después conversatorios sobre las voces comunitarias. Gaspari va a estar presentando un conversatorio que denominó desasosiego, amenaza de inexistencia y psicoanálisis. Y para terminar y no tomar mucho más tiempo, tenemos también muchos talleres de discusión en donde vamos a estar deambulando sobre temáticas como la trata de mujeres, la violencia basada en género, el tema de las funciones y cómo trabajar las funciones parentales en las clínicas hoy, ¿verdad? El fotolenguaje y su aplicación a un dispositivo virtual, ¿verdad? Otros sobre el tema del desamparo, del trabajo también a nivel comunitario, lo que eso genera, en fin, sobre los efectos de la tecnología en los vínculos. O sea, varias cosas que esperamos que los convoquen, que los muevan a acercarse aquí a Montevideo, y los esperamos entonces el 27 y 28 de septiembre. Virginia, ¿tú querés agregar algo más? Estás silenciada. Dejé de compartir porque no los veía, si no. Está bien. Bueno, la verdad es que estamos con muchísimo entusiasmo preparando todo lo que les comentó Gabriela. Hay un equipo grande atrás de todas estas actividades. La comisión científica, la verdad que ha hecho maravillas con las distintas propuestas que han enviado. Así que bueno, los y las esperamos a todos y a todas para compartir y poder seguir intercambiando. Y bueno, seguir produciendo juntos. Bien. Así que bueno, nos vemos por acá. Gracias. Gabriela está silenciada, que no sé si querías. No. Nada más que volver a agradecer y nos vemos pronto, ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la Chao, invitación. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, chao.